Hola hermanos, bienvenidos a una cápsula más de instrucciones en la crianza. El día de hoy vamos a estar tocando un tema muy importante que tiene que ver con la responsabilidad que tenemos los hijos para con los padres. Y bueno, nos estaremos basando en Efesios 6, que es un versículo que muchos de nosotros conocemos. Nos estaremos basando en el versículo 1, 2 y 3. Y bueno, ya hemos visto acerca de los padres, ya hemos visto acerca de la responsabilidad que tienen los padres con los hijos. En las diferentes cápsulas que hemos tenido de instrucciones en la crianza, hemos hablado de esto, pero hoy vamos a ver, conforme a lo que dice la palabra de Dios, la responsabilidad que tenemos nosotros como hijos para con nuestros padres. Y bueno, vamos a leer ahí Efesios 6, 3, Efesios 6 del versículo 1 al 3. Dice así: Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Entonces, hermanos, de acuerdo a este versículo que podemos leer aquí, estos tres versículos, vamos a ver cuáles son las responsabilidades que tienen los hijos para con los padres. En primer lugar, tienen la responsabilidad de obedecerles. Obedecerles en dos aspectos que vamos a estar viendo. El primero es obedecerles en todo. Dice aquí en Efesios nuevamente: Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Y también vamos a leer lo que dice Colosenses 3:20. Dice así: Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces, letra A, tenemos que obedecer a nuestros padres en todo, como lo dice aquí en Colosenses 3:20. A veces parece difícil y es algo difícil poder obedecer a nuestros padres en todo. Es escucharlos, entender lo que nos están diciendo. Se nos hace complicado. Muchas veces rezongamos, no estamos de acuerdo con lo que ellos nos dicen. Pero si nosotros no obedecemos a nuestros padres en todo, vamos a tener serias consecuencias para nuestra vida. Yo creo que a más de uno nos ha pasado que nuestros papás en algún momento nos dijeron, por ejemplo: hijo, llévate una chamarra, va a ser frío al rato. Y nosotros salimos y vimos el clima y dijimos, no, si está haciendo calor, ¿para qué llevar chamarra? Va a ser calor. Y nos fuimos así. Más tarde, ya en la noche, empezó a hacer mucho frío y en nuestra mente pasó eso de decir, si le hubiera hecho caso a mi mamá, si le hubiera hecho caso a mi papá y me hubiera traído un suéter, no estaría sufriendo de frío. Entonces aquí podemos ver esa importancia de obedecer a nuestros padres. Letra B, tenemos que obedecer a nuestros padres en el Señor. La Biblia establece límites. Dios estableció límites en su palabra que tenemos que seguir y seguir en esa obediencia a nuestros padres. Él dejó estipulaciones muy claras. En Proverbios podemos encontrar muchas de ellas de cómo tenemos que tener esa obediencia para con nuestros padres. En segundo lugar, ¿cuáles son las responsabilidades de los hijos para con sus padres? Es honrarles. Como podemos ver, vamos a leer nuevamente Efesios. Dice así: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y el versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. La promesa es que si nosotros honramos a nuestros padres, se nos alargará la vida. Pero no tenemos que hacerlo ni por la promesa que se va a cumplir, ni tampoco tenemos que hacerlo por el amor que nosotros tengamos a nuestros padres, que es importante tener amor, tener eso en mente, esa promesa que vamos a tener, pero la principal razón por la cual tenemos que honrar a nuestros padres es porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Dios nos trajo aquí a este mundo como hijos para que nosotros honráramos a nuestros padres, para que nosotros respetáramos a nuestros padres. Esa es la voluntad de Dios, y eso también lo podemos leer en Deuteronomio 5:16, que habla acerca de esto. Entonces, ¿cómo podemos nosotros honrar a nuestros padres? ¿Cómo nosotros podemos honrarles? Letra A, en primer lugar, no defraudándolos. Vamos a estar leyendo algunos versículos de Proverbios que nos hablan sobre esto. El primero que vamos a leer es Proverbios 19, versículo 26, que dice de la siguiente manera: el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza, que causa vergüenza y acarrea oprobio. Entonces es importante cómo honrar a nuestros padres, no defraudándolos. Los hijos debemos hacer que nuestros padres se sientan orgullosos, que se sientan alegres, no que se avergüencen de nosotros, no que se avergüencen de nuestra conducta, de nuestra manera de ser, no que se avergüencen de nuestras acciones, de lo que nosotros hacemos. Letra B, ¿cómo podemos honrar a nuestros padres? No siendo necios. También vamos a leer ahí en Proverbios 13 ahora lo que nos dice. Dice en el versículo 1: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones.
Parte de honrar a nuestros padres es precisamente esto, o escuchar lo que nos están diciendo, no rezongarles, no ser contestones, no llevarles la contraria, sino escucharlos y valorar ese consejo que nos están dando. Letra C. ¿Cómo podemos honrar a nuestros padres? Honrándoles. Proverbios 10:1. Los proverbios de Salomón: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Parte de esta honra es alegrar a nuestros padres, hacer que nuestros padres se sientan felices, que se sientan alegres. Y esto viene de que ellos vean que nosotros estamos yendo por una senda correcta. Como dice aquí en este proverbio, el hijo sabio alegra al padre. Cuando nosotros vivimos una vida con sabiduría, con prudencia, esto va a alegrar también a nuestros padres. Letra D. No haciéndoles sufrir. Proverbios 17. Versículo 25 dice de la siguiente manera: el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que la dio a luz. Los hijos no debemos hacer sufrir a nuestros padres cuando nosotros nos portamos mal, incluso cuando nosotros ponemos en riesgo nuestra salud o nuestra vida, estamos haciendo sufrir a nuestros padres. Ellos tienen ese pesar. Cuando nosotros llegamos tarde a nuestra casa, cuando nosotros estamos expuestos al peligro, ellos también están sufriendo, se preocupan por nosotros, y de ninguna manera nosotros deberíamos hacer esto. Deberíamos hacer que nuestros padres se sientan bien, tranquilos de que nosotros vamos a estar bien, porque estamos en una vida sabia. Letra E, respetándoles en su vejez, dice Proverbios 23, un versículo que conocemos, versículo 22. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Cuando nuestros padres envejecen, muchas personas, muchos jóvenes, muchos adultos también tienen esa tendencia a hacer menos a sus padres, inclusive hasta burlarse de ellos, hacerlos menos, decirles cosas como: es que tú ya estás viejo, tú ya no entiendes, es que tú ya estás muy grande, es que tu tiempo ya pasó. Y muchos hijos están viviendo de esta manera, y esto no debe ser así, pues está en contra de todo lo que la palabra de Dios enseña. Él enseña en su palabra que nosotros tenemos que honrar a nuestros padres y que tenemos que respetar esa vejez, como lo podemos ver en este versículo. Y letra F, y última, cuidándoles. En 1 de Timoteo 5, 4 y 8 nos habla precisamente de esto, de que los hijos primeramente tienen que aprender a ser piadosos para con sus padres, que tienen que aprender a cuidarles, a apoyarlos en las cosas que ellos necesitan, que también es necesario recompensarlos y ayudarlos también económicamente. Parte de honrar a nuestros padres es precisamente eso: cuidarlos, ver por su salud, ver que ellos estén bien, orar por ellos, y si también es necesario, si nosotros tenemos un trabajo y la manera, ayudarlos económicamente en sus necesidades. Muchos de nuestros padres tienen necesidades, todas las personas tenemos necesidades, y como hijos nos corresponde apoyarlos también económicamente. Y bueno, hermanos, como conclusión, quiero mencionarles que a los hijos adultos no se les permite que se subordinen a sus padres, o que se hagan más, o que digan: bueno, es que yo ya estoy grande, tú ya no tienes derecho sobre mí. Pues esto no es así. Los hijos obedecerán a los padres hasta que mientras estén bajo su cuidado. Mientras nosotros como hijos estemos bajo el cuidado de nuestros padres, tenemos que obedecerles. Pero el honrarles es para toda la vida. No importa si tú ya vives con tu pareja, ya vives solo, si tú tienes a tus padres, tu deber es honrarle, tu deber es seguir cuidando estos pasos que vimos, estas letras, honrándolos. Y este beneficio no solamente va a ser para ellos, no es algo que están haciendo solamente para ellos, también es para nosotros, pues vemos en estos versículos de Efesios que vamos a terminar leyendo, que si nosotros realmente cuidamos a nuestros padres, si nosotros los honramos, si nosotros los respetamos y los obedecemos, el beneficio también será para nosotros. Dice así los versículos: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así que el cuidar a nuestros padres nos ayudará a tener una vida fructífera, una vida llena de bendiciones y una vida larga, pero solamente si nosotros lo hacemos de acuerdo a lo que el Señor dice, con alegría, con gozo, no con queja, no con murmuración, sino hacerlo con alegría, obedecerlos, honrarles, con ese amor que Dios quiere que les tengamos a nuestros padres. Así que, hermanos, los invito a que si usted tiene a sus padres todavía, que si usted todavía está con sus padres, cumpla estos pasos, honra a sus padres, obedézcalos, porque es una bendición tanto para ellos como para nosotros. Que Dios